Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario YUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta, les recuerdo, es una iniciativa de la carrera de Derecho sede Valdivia y del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente en marcha y las eventuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales que puede implicar. Para ello, desde hace 15 sesiones atrás estamos convocando académicos, actores políticos, actores sociales, con el propósito de generar esa reflexión desde la academia y producir algunos insumos que puedan ser valiosos para la discusión. Con ese propósito nos acompaña la doctora Liliana Ronconi, es abogada, profesora para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas, especialista en ciencias sociales con mención en currículum y prácticas escolares y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Además es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo. Igualmente, también nos place que sea profesora de nuestra Facultad de Derecho acá en Valdivia. Antes de darle la palabra a nuestra muy distinguida invitada, quiero recordarles que a través del chat pueden formular sus preguntas y comentarios para que sean respondidas luego de la intervención de la profesora. E igualmente a través del chat voy a facilitar un link, un enlace para aquellas personas que deseen acceder al certificado de asistencia. Deben allí registrar su nombre, apellido y documento de identidad. Luego les será remitido el certificado de asistencia. Sin más preámbulo, profesora Liliana tiene la palabra y le agradezco, por supuesto, la amabilidad al aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Luis. En realidad, gracias a vos por la invitación. Para mí es un gran desafío estar acá. Por un lado, me interesa mucho formar parte del proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile. Es una gran experiencia, entiendo yo. Por otro lado, el gran desafío que tengo es que, bueno, como se notará y como surge un poco de mi currículum, yo soy argentina, llevo poco tiempo en Chile, en especial en Valdivia. Entonces, esto era como un poco una aclaración de que la idea de mi presentación no es enfocarme tanto en el proceso constitucional que se está llevando a cabo en este momento, sino como discutir algunas cuestiones básicas, en particular la cuestión de la perspectiva de género en una constitución, diría yo. ¿Por qué en todo caso es relevante o no es relevante incluir la perspectiva de género en una constitución, más allá de meternos o de meterme en cuestiones particulares que se están debatiendo en el proceso que se está llevando a cabo ahora? Entonces, agradezco la invitación y hago esta aclaración, digo, para que quede claro desde dónde voy a hablar. Entonces, en primer lugar, quería mostrar un poco mi presentación, esta foto que está ahí, que dice ¿la Constitución será feminista o no será? Es una foto que saqué yo el año pasado, el 8 de marzo del 2022, en la Plaza Central de Valdivia, y me parece una frase como muy representativa, ¿no? ¿Qué significa que la Constitución sea feminista, ¿no? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y por qué, en todo caso, hablar de una constitución feminista o exigir una constitución feminista o no feminista? ¿Qué sería una constitución no feminista? Entonces, alguna de estas preguntas sería como alguna de las que nos van a atravesar a lo largo de la charla de hoy. Yo, primero, otra aclaración, diría yo, es que algo que tenemos que tener muy presente en este momento y al momento de hablar de inclusión de perspectiva de género, de inclusión de perspectiva feminista, es que el contexto en el que se está llevando a cabo el debate constituyente en Chile. Creo que esto no es menor, digo, hay una crisis post-pandemia en todo el mundo, en especial en los países menos desarrollados, nos ha costado más o nos va a costar más claramente salir de la pandemia o de las consecuencias de la pandemia. Yo siempre pongo un ejemplo, yo trabajo temas de educación, entonces me interesa mucho eso, pero pongo el ejemplo de las niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin educación durante la pandemia o que recibieron educación de menor calidad o de poca calidad o de nula calidad
esa consecuencia la vamos a tener por largos años. Eso no se terminó como se terminó el COVID hace una semana, sino que eso va a tener consecuencias a largo plazo y ahí tenemos que atender. Una crisis migratoria global, digo, estamos viendo ahora particularmente conflicto entre Perú y Chile, pero esto es una cuestión mundial, digo, no escapa o no se trata del país en particular, y una crisis inflacionaria mundial. Digo, me parece que son tres ejes que nosotros tenemos que tener en cuenta marcando el debate constitucional y el marcando el debate constitucional para preguntarnos especialmente o para identificar el impacto desproporcionado que estos tres ejes tienen en ciertos grupos en particular. Yo en particular me referiría a las mujeres y a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. La crisis post-pandemia, la crisis migratoria y la crisis inflacionaria nos perjudican a todos, o todos tenemos consecuencias por esto. Pero en especial hay ciertos grupos que sufren más esas consecuencias, ¿sí? Por distintas razones que vamos a ir tratando de notar ahora, pero conocer esto, o sea, que estas crisis no son neutrales, digo, no es que afectan a todos por igual, sino que tienen un impacto desproporcionado. Para nombrar algunos grupos, digo, podemos nombrar muchos otros en los que la crisis está pegando y pega más fuerte, pero por ejemplo la crisis migratoria, cuando hablamos de mujeres, claramente no es lo mismo ser una migrante mujer que está sujeta a ser abusada sexualmente, que está sujeta a llevar un embarazo a término, que está sujeta a situaciones de emergencia obstétrica, por ejemplo. Entonces, creo que ahí tenemos que identificar que el impacto de estas crisis globales no son neutrales. Particularmente la crisis inflacionaria, ¿sí? La gran cantidad de hogares monoparentales, o sea, que son llevados adelante solo por mujeres y sus ganancias se ven reducidas por la situación inflacionaria, tiene un impacto en particular en las mujeres que son las que llevan a cabo esos hogares. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y creo que es parte del debate que está existiendo, que existió en el proceso anterior y que se lleva a cabo también en este, es si tenemos que incluir o no la perspectiva de género dentro del marco de discusión constituyente. Si tenemos que incluir la perspectiva de género o no en la Constitución. Y yo diría, digo, algunos dicen, no, esto no es perspectiva de género, esto es ideología de género. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que hablar de perspectiva de género y no de ideología de género? Y yo tengo algunos argumentos para decir por qué incluir la perspectiva de géneros. Me gusta más hablarlo en plural, porque ni las mujeres ni las personas LGBTIQ+ somos una sola. Algunos argumentos. En primer lugar, yo diría que un argumento central son las obligaciones internacionales asumidas por el Estado chileno, ¿sí? El Estado chileno asumió obligaciones, por ejemplo, a raíz de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ratificada por Chile en el 89, a la luz de la ratificación de la Convención Belém do Pará, que fue ratificada por Chile en el 96. Digo, acá el Estado chileno está mostrando su interés en prevenir, erradicar las situaciones de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces, creo que esto nos da un marco de que la Constitución no puede decir cualquier cosa porque ya el Estado chileno a nivel internacional asumió ciertas obligaciones y ahora vamos a ver cómo esto permeó en el Estado chileno. Otro de los argumentos, diría yo, es un argumento de legitimidad democrática. Las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿sí? Las mujeres sumados a las personas LGBTIQ+, somos más de la mitad de la población. Entonces, no es posible que una constitución o que una norma no tenga en cuenta la mirada de este grupo que forma parte de la sociedad a donde se va a aplicar esa misma constitución, ¿sí? Ese grupo tiene que tomar intervención en esa constitución porque esto le daría legitimidad a la norma misma que allí se dicte. Y el otro argumento yo diría que es en los últimos años hubo un gran aumento, un gran avance de los movimientos feministas. Digo, las mujeres salieron a la calle a reclamar por sus derechos, las mujeres y personas LGBTIQ+. Salieron a las calles a reclamar por sus derechos. Y los estados, en mayor o menor medida,
no han sido ajenos a estos reclamos feministas, diría yo, para llamarlos de alguna manera, ¿sí? Las mujeres salieron a reclamar por mejores condiciones, por ejemplo, leyes para prevenir la violencia, leyes para avanzar en materia de interrupción voluntaria del embarazo, y los estados, algunos avanzaron más en la región, algunos un poco menos, digo, pero todos han receptado de alguna manera estos reclamos feministas, ¿sí? o del movimiento de mujeres y del movimiento de las personas LGBTIQ+. El derecho a la identidad, por ejemplo. Entonces, creo que estos tres argumentos, digo, quizá podemos pensar otros, son buenos argumentos para pensar por qué la Constitución feminista, por qué la Constitución debería incluir perspectiva de género. Sí, que no se trata de una ideología, sino que se trata de una mirada del derecho desde la perspectiva de las mujeres, desde la perspectiva de las personas LGBTIQ+. Entonces, una primera pregunta, esta es como una primera pregunta que tenemos que hacernos. Otra pregunta es, bueno, ok, estamos de acuerdo en incluir la perspectiva de género en las constituciones, porque por estas razones que yo di recién. La pregunta entonces que sigue es, bueno, ¿y qué es incluir la perspectiva de género en una constitución? ¿Qué implica incluir la perspectiva de género en una constitución? Y a mí me gusta hablar de la perspectiva de género como un concepto de trabajo, ¿sí? O como sí, es esto, un concepto a trabajar, diría, más que un concepto de trabajo, un concepto a ir trabajando. Uno podría definir como la perspectiva de género como aquella herramienta que permite visibilizar, desarmar, combatir la discriminación y violencia contra las mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas. Básicamente, la perspectiva de género es mirar el derecho, la norma, las relaciones sociales desde esta mirada de las mujeres o personas LGBTIQ+, como grupo social subordinado, y los hombres o los varones como grupo social dominante, ¿sí? Pero principalmente, a mí me gusta esto hablar como, como la idea de un concepto de trabajo, porque es quizá no podemos definir exactamente qué debería ser o qué debería contener una constitución feminista, ¿sí? O una constitución con perspectiva de género. Pero sí, lo que nos permite pensar en la perspectiva de género es cuestionar, interpelar las normas, hacernos ciertas preguntas sobre cómo impactan esas normas en las mujeres, en las personas LGBTIQ+. ¿Sí? Por eso me gusta hablar de una herramienta de trabajo, una herramienta de mirada, ¿sí? Sería como ponernos los anteojos de género. Justo en una clase el otro día daba este mismo ejemplo, pero es mirar las normas desde esta mirada, mirar las normas con perspectiva de género. Y creo que otra cosa interesante tiene que ver con la perspectiva de género requiere, y en esto por ahí me voy a referir un poco más al proceso constituyente chileno, requiere ser transversalizada, ¿sí? La perspectiva de género no se agota con incluir un derecho, por ejemplo, vinculado a, pensemos, la interrupción voluntaria del embarazo. La perspectiva de género no se agota con incluir una norma que hable sobre, no sé, la igualdad de derechos entre varones y mujeres. La perspectiva de género tiene que ser transversalizada a lo largo de todas las normas constitucionales. Esto que me parece como un concepto también importante para revisar. Digo, tenemos que mirar toda la Constitución con los anteojos violetas y no solamente mantener alguna cláusula particular que hable sobre los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, la inclusión de la perspectiva de género implica repensar la Constitución, mirarla a la Constitución desde todos sus lados o desde todos sus planos con estos anteojos o con este enfoque que parte de considerar que las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diverso son un grupo social subordinado. Yo creo que había una mano levantada, Luis, no sé si querés que interrumpamos ahora, yo no tengo problema, me parece, pero como quieras. No, me parece que como ingresaron, le dieron por Okay. error. De todas formas, yo estoy atento al chat o a los usos de palabras, no te preocupes. Ok, gracias. Entonces, digo, esta perspectiva de género parte de considerar
que las mujeres son un grupo, que las mujeres y personas con orientación sexual diversa son un grupo subordinado, pero también el movimiento feminista, y ahora voy a hablar un poquito más de eso, parte de considerar que el derecho no es neutral. ¿Sí? Este es como un punto central del movimiento feminista, de cualquiera de los movimientos feministas de los que hablemos. El derecho no es neutral, sino que el derecho es construido, aplicado, interpretado por varones. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que interpelar y tenemos que ponernos los anteojos para poder mirarlo desde otro color, con otro color. También podríamos pensar, digo yo, la necesidad sobre por qué es importante hablar de la perspectiva feminista o la perspectiva de género en el derecho constitucional, ¿sí? ¿Por qué hablar de una constitución con perspectiva de género? Y hace un tiempo se está hablando de este concepto que es el derecho público de género. Hace mucho o hace varios años las constituciones se creían como aquellas herramientas que regulaban las relaciones entre el Estado y los particulares, pero que no se metía en ciertas relaciones que podemos llamar vinculadas más al derecho privado, ¿sí? Por ejemplo, la familia, el mercado, la reproducción, eran espacios o eran ámbitos que caían bajo la lógica del derecho privado, ¿sí? Todavía seguimos manteniendo, incluso, por ejemplo, en las facultades de derecho, en las escuelas de derecho, seguimos teniendo esta lógica del derecho público y el derecho privado. Pero, sin embargo, desde hace algunos años se viene hablando de este concepto de derecho público de género, y el derecho público de género lo que nos muestra es que las constituciones no solo regulan relaciones entre el Estado y los individuos, sino que también son centrales o regulan las relaciones de los individuos entre sí. ¿Sí? Un poco este concepto viene a desarticular esta distinción tan clara o tan visible que teníamos entre derecho público y derecho privado. Hoy lo que se dice es el derecho público, principalmente el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, interviene cada vez más en cuestiones que antes se consideraban típicamente de derecho privado. Por ejemplo, las relaciones familiares. ¿Sí? Hoy leía una sentencia vinculada a cuestiones vinculadas a procreación asistida. ¿Sí? Hace varios años podríamos dicho, no, todo lo que tiene que ver con gestación o procreación va al derecho privado, ¿sí? Va al derecho civil o al derecho familiar. Hoy lo que tenemos que decir es, no, 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 eso puede ser regulado por el derecho civil, pero el derecho civil tiene que estar impregnado por el derecho público. El derecho público tiene mucho para decirnos respecto de, o nos dice qué modelo de familia queremos, qué modelo de mercado queremos, qué modelo de mujer queremos. Eso está impregnado en el derecho público. Entonces, el derecho público no es, ¿cómo sería?, ajeno a las relaciones entre particulares. ¿Sí? No es ajeno entonces a las relaciones vinculadas más a la vida íntima de las personas, pero no es ajeno tampoco a las relaciones entre particulares. Y voy a poner muy importante el foco acá en la cuestión del mercado o los particulares como empresas, digo, para después hacer alguna referencia. Entonces, el derecho público de género cuestiona esta distinción entre derecho privado y derecho público, y lo que viene a decir es el derecho público regula, siempre lo hizo, ¿por qué siempre lo hizo? Porque es cuando las constituciones no dicen nada, también están diciendo algo, ¿sí? Cuando la Constitución no dice nada, yo tengo un ejemplo por ahí, respecto del derecho a la vivienda, está diciendo algo respecto de ese derecho. Cuando la Constitución no dice nada respecto, por ejemplo, de la autonomía de las mujeres, está diciendo mucho respecto de eso. Digo, con la no reglamentación en las constituciones también se está diciendo algo. Entonces, por esto el derecho público de género viene a cuestionar o cuestiona esta distinción y esta separación. Entonces, pasamos de preguntarnos si teníamos que tener perspectiva de género en una constitución, mi respuesta fue que sí, con algunos argumentos. Pasamos a pensar qué es la perspectiva de género como esta herramienta de trabajo. Digo, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que tener la Constitución? Yo creo que no sé cuáles son el punteo de derechos que debería tener la Constitución, pero sí implica que cada norma de la Constitución sea mirada con esos anteojos, pensando en que las mujeres son un grupo subordinado y las personas con orientación sexual diversa, y que el derecho no es neutral. ¿Sí?
y que también el derecho público ha dejado de ser ese derecho público vinculado solo a los constitucionalistas o a las constitucionalistas, para pasar a ser una herramienta que permea todo el derecho, ¿sí? Discusiones como, por ejemplo, vinculadas a el trabajo sexual o la prostitución. Esto está permeado, esto podríamos desarrollarlo desde el derecho laboral, pero está permeado por principios de derecho público. Y otra cuestión también como para tener presente que se trata de una herramienta de trabajo, la categoría, y acá pasó, la categoría de género tampoco es neutral, ¿sí? Ha sido histórica y socialmente construida. Entonces, lo que nos sirve la perspectiva de género es para interpelarnos, para exigirnos que nos preguntemos cómo afecta a ciertos grupos. Entonces, digo, de lo que se trata en todo caso cuando hablamos de perspectiva de género es de básicamente revisitar, ¿sí? Sería revisar, releer el derecho constitucional desde esta perspectiva de género, de esta asunción de que el derecho no es neutral, que las mujeres somos un grupo desaventajado o subordinado, y cómo se asignan los roles en la Constitución. Ahí puse esta definición. Creo que otro punto a tener presente cuando discutimos el derecho constitucional, y que me parece que es importante, yo también traigo como al contexto esto de lo que ha pasado en nuestros países, ¿sí? Y acá pongo el ejemplo de Chile, pero en nuestros países ha habido una inclusión de más normas internacionales o de ratificación de normas internacionales, CEDAW, Belém do Pará, pero también ha habido avances en materia de perspectiva de género en leyes, ¿sí? Por ejemplo, pensando en otro tipo de normas. Ahí hay algunos ejemplos. Matrimonio para personas del mismo sexo, ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ley de violencia intrafamiliar, ley de acoso y violencia de género en educación superior. Digo, son todos avances que se han hecho bajo los reclamos del movimiento feminista y de la comunidad LGBTIQ+. Pero también esto se ha permeado, diría yo, en otros espacios, como por ejemplo el judicial, ¿sí? Y de vez en cuando tenemos alguna sentencia que sale a la luz porque dice, miren, el juez, todavía seguimos contándolas con los dedos de la mano, aquella sentencia donde decimos, el juez o la jueza resolvió con perspectiva de género, ¿sí? Cuando esto debería ser claro para todos. Yo pongo el ejemplo acá de las políticas de igualdad de género que adoptó el Poder Judicial chileno, ¿sí? El Pleno de la Corte, iba a poner el link ahí, no lo puse, pero que adoptó determinadas políticas de género, capacitaciones, etcétera. Y esto es sumamente relevante, digo, porque esto muestra de que el Estado ha dejado o busca de alguna manera dejar de ser neutral en términos de género, ¿sí? O sea, el debate no es solamente que se le ocurrió a los constituyentes incluir la perspectiva de género o debatir sobre esto. Esto está pasando ya en el país, pasa en este país, pero podemos ver los países vecinos donde también se está avanzando en este sentido, con algunos avances más rápidos, algunos retrocesos, pero hay ahí avances. El punto que me parece importante marcar aquí y por qué en una constitución, y es que estos avances no pueden quedar sueltos a la mano del legislador de turno, de la legislación de turno, a la mano del gobierno de turno, de los avances de quien forme la Corte Suprema en un momento determinado, ¿sí? Pareciera que el reconocimiento de derechos requiere de una consolidación en una constitución, ¿sí? Que esto que avanzamos a nivel legislativo y del Poder Judicial se refleje también en la Constitución. ¿Por qué traigo esto? Es para mostrar que no es que se les ocurrió a los constituyentes, ¿sí? Esto viene siendo parte de los debates que tenemos o que tienen, para no incluirme como sociedad, o que tenemos como sociedad, porque lo mismo sucede en Argentina. Y pero sin embargo, ¿y por qué de nuevo reiterar esto? ¿Por qué es importante que haya una constitución con perspectiva de género? Y es que aún teniendo en cuenta estos avances que nosotros hemos dado a nivel, a nivel país,
y que, digo, que viene en línea con lo que viene pasando en la región, ¿sí? Aún así, diría yo, la desigualdad entre hombres y mujeres y para el grupo LGBTIQ+, persiste, ¿sí? Los casos de violencia de violencia de género persisten. La desigual distribución del cuidado, digo, el tema en debate hoy en día, persiste. Y persiste desde diversos ámbitos, diría yo. Igual remuneración por igual tarea, quizá existe igual remuneración por igual tarea, el problema es cuáles son las tareas que llevan a cabo las mujeres. En general, las mujeres están en situaciones de subcontratación o contratación irregular. Por ejemplo, las trabajadoras de casas de familia, ¿sí? Que están en su mayoría no registradas, por ejemplo. La desigualdad en el acceso al poder, a los cargos políticos, por ejemplo, cargos políticos, cargos judiciales, académicos, quiénes son los que tienen la voz también, el rol que juegan las mujeres ahí. La situación de las mujeres en educación, sí, hace poco teníamos una conversación con una médica vinculada a la situación de la educación sexual en las escuelas y el impacto que esto tiene en especial para las mujeres. Algo con lo que yo empecé hablando, la feminización de lo que se dice la feminización de la pobreza, ¿sí? La crisis de inflación no tiene un impacto para todos igual, sino que impacta particularmente en las mujeres y en las personas LGBTIQ+. Y así podemos seguir pensando desde casos que terminan con la muerte de la mujer, femicidios, hasta casos de violencia un poco más invisibilizados, ¿sí? Como la desigual distribución del poder o la feminización de la pobreza. Pero esto lo que nos muestra es que todavía seguimos manteniendo fuertes situaciones de desigualdad en nuestros países, pese a los avances que hemos dado en términos normativos, ¿sí? Aún todavía queda mucho por hacer en materia de igualdad respecto de las mujeres y las personas LGBT. Jackson, que es una autora, Vicky Jackson, lo que sostiene es que ella enumera algunos puntos que debería tener una constitución feminista o igualitaria, ¿sí? Ella habla en primer lugar de que sea el resultado de un proceso de discusión genuino en el que exista participación de mujeres y varones de distintos sectores de la sociedad. Y yo creo que acá, por ejemplo, en el proceso constituyente chileno se ha avanzado mucho. Digo, que haya paridad en los órganos es un gran avance, es un avance importantísimo, súper valioso, pero me parece importante prestarle atención a esta última parte de la oración, que es de distintos sectores de la población o de la sociedad. Creo que ahí, digo de nuevo, yo no estoy tan metida en el proceso constituyente, pero creo que ahí, por lo menos este proceso que se está llevando a cabo ahora, es un poco participativo, diría yo, ¿sí? Las mujeres y los varones que están participando de ese proceso y los que resultaron elegidos el último domingo y las que resultaron elegidas el último domingo, quizá, digo, y de nuevo, sin conocer demasiado, pero deberíamos preguntarnos si representan a los distintos sectores de la sociedad. Si yo no me equivoco, por ejemplo, vinculado a no me quiero meter mucho en esto, pero los escaños reservados para los pueblos indígenas, hay un solo escaño reservado, y acá corríjanme, digo, acá tenemos un problema, en un país que tiene una fuerte población indígena, no puede existir que sea un solo representante para esa comunidad, ¿sí? Por esto tenemos que preguntarnos, entonces, no alcanza que sean 25 mujeres y 25 varones. Debemos preguntarnos además a quiénes representan esas 25 mujeres y esos 25 varones. La Constitución que incorpore el lenguaje inclusivo, este es otro, digo, que empiece a hablar no con la X, pero sí que empiece a hablar, por ejemplo, de la ciudadanía, la humanidad, el poder judicial, y no que siempre sea en un lenguaje masculino. Bueno, y esto es obvio que no existan privilegios y derechos acordados a hombres y negados a mujeres. En este sentido, creo que las constituciones en general no lo hacen. Pero también ella marca otro punto importante, que es que las constituciones regulen cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres. Ahora me voy a parar en esto, y en especial a las estructuras de gobierno.
Entonces, estos serían, según Jackson, algunos de los requisitos que deberían tener las constituciones. Yo creo que lo vinculado al proceso de participación ha sido muy amplio en Chile. Creo que la deuda pendiente en este proceso particular tiene que ver con a quienes están representando esas personas que fueron elegidas, como asimismo los expertos y las expertas. Y me parece importante para pensar en el texto constitucional en esta cuestión de qué es lo que regulan las constituciones. No sé qué hora es. Bien. Voy a pasar un minuto para esto, para volver acá. Las constituciones básicamente regulan dos cuestiones, ¿sí? La sala de máquinas, como lo llama Gargarella, básicamente la organización del poder, y los derechos, ¿sí? En lo que se refiere a los derechos, diría yo, las constituciones pueden ser muy amplias o pueden ser muy escuetas. El anterior proceso constituyente nos dio como resultado una constitución que quiso regular muchas cosas, ¿sí? Quizá aprendimos de ese fracaso, o no, yo no lo veo como un fracaso, pero aprendimos de esa constitución que no pudo ser aprobada, y pensar en este nuevo proceso constituyente en una constitución un poco más básica, diría yo, un poco más reducida en términos de cantidad de derechos regulados. Y yo diría que para esto, entonces, si nosotros pensamos en tener un modelo de constitución un poco más reducido en sus derechos, en la cantidad de derechos que regula, tiene que haber como tres herramientas básicas si nosotros queremos tener una constitución con perspectiva de género. En primer lugar, otorgarle un valor relevante al derecho internacional de los derechos humanos. Esto es súper central. ¿Por qué? Porque el Estado chileno, en esta materia, digo, después podemos decir, bueno, si nosotros le damos un valor central al derecho internacional de los derechos humanos, CEDAW, Convención Belém do Pará, vienen a decirnos muchas cosas respecto de los derechos de las mujeres. Entonces, para esto el valor del derecho internacional es relevante. El reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, pero también el reconocimiento de grupos desaventajados. Creo que esto es central. No alcanza con poner una cláusula que diga los varones y las mujeres son iguales, sino que requiere reconocer que existen grupos que son sojuzgados en sus derechos o que son desaventajados. En especial, por ejemplo, para regular no solo cuestiones atinentes al ámbito público, sino también, y esto lo digo como para pensar, para discutir, también vinculadas a cuestiones privadas, ¿sí? Ahora vuelvo sobre esto. Pero incluir los grupos desaventajados, incluir la necesidad del Estado de realizar acciones positivas para mejorar las condiciones de esos grupos, como una obligación del Estado. Y otra herramienta central, creo, en esta constitución de mínima, si se querría pensar así, debería ser reconocer la autonomía de las personas, darle un valor central al principio de autonomía, ¿no? Este poder planificar nuestro plan de vida, que para las mujeres es mucho, poder planificar su plan de vida, incluye mucho, pero en el reconocimiento de esa autonomía, también fijarle un rol central al Estado, ¿sí? El Estado no debería tener un rol de solo dejar hacer, sino que debería tener un rol central en términos de cómo garantizar esa autonomía. Y pongo un ejemplo. Si nosotros reconocemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, aún en las tres causales, como está puesto, como reconoció la ley en el Estado chileno, el rol del Estado no puede ser, bueno, yo ya lo reconocí, las mujeres vayan, las que estén dentro de las tres causales pueden ir a abortar sin ningún problema, sino que pareciera que el Estado tiene otras cosas que hacer ahí. Por ejemplo, evitar los embarazos. ¿Sí? Y para esto debería, por ejemplo, tener un plan de salud relevante. ¿Sí? Esto mirar la autonomía en su lado activo y en su lado pasivo sería. Es como el Estado como hacedor de esa autonomía, el Estado como dando herramientas para que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, para que las mujeres conozcan, por ejemplo, cómo evitar embarazos no deseados, ¿sí? O embarazos en las tres causales que establece la legislación. Entonces, me parece que estas, diría yo, en una constitución de mínima, estas tres normas son como centrales, digo, no deberían ser pasadas por alto.
Y después podría regular algunas cuestiones especiales atinentes a derecho a la salud, en especial salud sexual y reproductiva. Ahí yo ponía un ejemplo, por ejemplo, vinculado al debate de las ISAPRES, ¿sí? No estoy muy en tema en el debate de las ISAPRES, pero sí que el debate sobre el sistema de salud que va a tener un Estado no es neutral en términos de género, ¿sí? Las mujeres somos las que llegamos a un hospital público con una emergencia obstétrica y necesitamos ser atendidas en forma urgente, o necesitamos ser atendidas en el lugar que sea la asistencia de salud, y no tener que esperar o ver o depender del costo que eso va a tener para nosotros. Entonces, el debate de las ISAPRES, que es un debate súper interesante que se está llevando ahora a cabo, debe ser mirado con estos anteojos violetas. ¿Sí? Esto, voy avanzando porque me voy a quedar sin tiempo, pero un poco lo que decía hoy, que las normas constitucionales no son neutrales, ¿sí? El reconocimiento de derechos sociales, el reconocimiento del derecho a la vivienda, el reconocimiento del derecho a la salud, el reconocimiento del derecho a la educación. Pero de nuevo, quizá de esta manera nos metemos en una constitución ya mucho más regulativa, y deberíamos pensar quizá en una constitución un poco más básica, con algunas herramientas, con alguna llave, diría yo, como son el derecho internacional de los derechos humanos, el reconocimiento de la igualdad y los grupos desaventajados, y el rol y el reconocimiento de la autonomía. Yo lo llamo esto como derechos llave, son derechos que nos van a permitir abrir las puertas a otros derechos, ¿sí? Y acá pongo un ejemplo. Si uno mira la Constitución argentina, es una Constitución que no tiene ninguna norma vinculada a la salud sexual y reproductiva, tiene muy pocas normas vinculadas a los derechos sociales, pero sin embargo, en Argentina el movimiento feminista ha podido avanzar en el reconocimiento de derechos, y yo creo que lo que ha permitido ese avance han sido estas herramientas llaves, ¿sí? Como estas herramientas básicas para garantizar derechos. ¿Por qué yo me refería a esta cuestión de especialmente regular la igualdad? Y en especial a mí me preocupa la cuestión del rol que tienen los particulares hoy, los particulares digo, las empresas privadas, los particulares en sí, que tienen en la efectivización de derechos, ¿sí? Hay un caso que yo siempre pongo de ejemplo, que es, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? La mayoría de nuestros medios de comunicación están en manos de empresas particulares, de empresas privadas, y yo siempre pongo un ejemplo que quizá ustedes lo conocen, digo, perdón por lo argentino, pero un ejemplo que a mí me viene siempre a la cabeza es, todos habrán conocido o habrán visto alguna vez el show de Tinelli, ¿sí? Que era un personaje argentino, que lo que hacía era cortarle la pollerita a las mujeres y todos se reían de esto y la mujer se mostraba el cuerpo de las mujeres. Y mi pregunta siempre en estos casos es, no se debe, ante ciertos supuestos, ponerle límite a los particulares? En este caso sería un límite a la libertad de expresión. Esto es una pregunta, digo, no lo estoy afirmando. Lo estoy preguntando como algo que me preocupa, ¿sí? Lo mismo respecto de, por ejemplo, la libertad de contratar, ¿sí? No podemos ponerle un límite. Por ejemplo, que las empresas privadas contraten el 50% de su personal que sea mujeres, que el 20% sean personas LGBTIQ+. Eso no debería estar regulado también en la Constitución. O sea, a eso no nos referimos cuando hablamos de las acciones positivas, no solo pensando para el Estado, ¿sí? Porque las cuotas han sido muy sencillas, han sido relativamente, o han avanzado relativamente en nuestros países en materia de obligaciones del Estado. Pero ¿qué pasa con los particulares? Cuando hoy hace varios años ya, pero es el mercado el que determina en todo caso las situaciones que se van a encontrar, por ejemplo, las mujeres u otros grupos desaventajados. Entonces, estas dos preguntas, esto lo dejo abierto como una pregunta, que es, bueno, ¿hasta dónde no tenemos que ponerle límite también a los particulares? Y también conocer cuáles son los riesgos de esos límites, ¿sí? En particular, yo ahí traía de nuevo la opinión consultiva número 27 del año 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estableció, por ejemplo, que en materia de autonomía sindical,
no son incompatibles las acciones positivas para garantizar la presencia de mujeres. Entonces, pareciera también, digo, que el derecho internacional va en esta línea de empezar a poner límites al accionar de los particulares. Y vuelvo, y ya con esto voy terminando para que no me maten. Y el otro punto que creo que acá el Estado chileno ha avanzado bastante, por lo menos en el proceso constituyente, tiene que ver con la sala de máquinas, el derecho al voto, el derecho a ser elegida, el derecho a tener voz. Lo que decía recién, creo que en los órganos constituyentes esto fue claro, la paridad fue como un límite que no se iba a romper. Sin embargo, traigo de nuevo esta idea de a quienes representan esas voces que están en la Convención Constituyente. Y también mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en otros tribunales? ¿Sí? ¿Qué pasa en el Tribunal Constitucional, que ok, es paritario en este momento? ¿Qué pasa con el resto del Poder Judicial? ¿Qué pasa con los ministerios? De nuevo, hoy tenemos un gobierno relativamente paritario, no sé si es paritario del todo, pero donde hay fuerte presencia de mujeres, pero sin embargo esto no puede depender de la voluntad de un gobierno determinado. ¿Sí? Tomarnos en serio la igualdad de las mujeres y los otros grupos subordinados implica garantizarlo de alguna manera, que no dependa de la buena o mala voluntad. Entonces, también yo me preguntaba, pero de nuevo, esto puede ser un poco por desconocimiento, mi conocimiento tiene que ver más con Argentina, ¿qué pasa en las regiones? ¿Sí? En las provincias argentinas, si uno mira la cantidad de gobernadores de provincia, los ministerios son todos varones. ¿Sí? A las mujeres las mandamos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, ese sí es un ámbito que ocupan las mujeres. Pero ¿qué pasa con los otros espacios? Ministerio de Economía, por ejemplo, Ministerio de Seguridad, donde son espacios que han sido históricamente masculinizados, ¿sí? El manejo del dinero y el manejo del poder físico, ¿sí? De la fuerza física. Creo que ahí también, digo, tenemos que pensar qué hacemos con la paridad, que la construimos para el proceso constituyente, pero bueno, después cómo se va a reflejar en cada una, en las normas en particular. También, digo, esto no sé si deberíamos pensarlo o no, pero pensar no solo en acciones positivas, sino principalmente en acciones transformadoras, las llamo yo. Por ejemplo, cuando hablamos de que las mujeres siguen sufriendo desigualdad por las tareas de cuidado que recaen sobre ellas, pensar, bueno, la necesidad de ampliar las licencias por paternidad. O sea, no siempre no siempre el problema son las mujeres, sino también creo que tenemos que pensar en cómo los roles que históricamente le asignamos a las mujeres impactan en los varones, ¿sí? Y pongo el ejemplo de las licencias por maternidad y paternidad. Desconozco cómo están reguladas en Chile, pero pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina la licencia por maternidad es de 90 días, pre y post embarazo, 90 días, y la de los varones es de 2 días. ¿Sí? Y eso tiene un impacto en las tareas, en las posibilidades que tienen las mujeres. ¿Sí? Entonces, quizá no hay tanto que regular derechos para las mujeres solamente, sino también empezar a reconocer ciertos derechos para los varones. Y con esto voy cerrando, entonces yo diría que una constitución feminista, una constitución con perspectiva de género, tiene que aplicar un método legal feminista en términos de Bartlett. Bartlett es una autora que escribe en los años 90, pero que me parece que estos 3 puntos que ella marca son relevantes. En primer lugar, hacerse la pregunta por la mujer, algo que ya veníamos diciendo, hacerse la pregunta de cómo esta norma aparentemente neutral impacta en las mujeres. Crear conciencia, básicamente crear conocimiento a partir de la puesta en común de las experiencias de las mujeres. Por esto es importante la paridad, pero también por eso es importante que esas mujeres y esos varones tengan en cuenta las experiencias de las mujeres, escuchen a cada una de las poblaciones, de los grupos de mujeres, los reclamos de esos grupos, ¿sí? Que partan desde la experiencia, desde abajo, para poder tener una constitución feminista. Y por último, siempre que pensamos en el impacto de una norma en las mujeres, tenemos que tener en cuenta las relaciones contextuales. Esto es, las relaciones, el contexto en el que se insertan las mujeres. ¿Sí? En un contexto, si quieren, para vincular con la primer filmina con la que empecé, en un contexto de crisis migratoria, un contexto de crisis de pobreza, un contexto inflacionario, un contexto de
peores condiciones de educación, por ejemplo, en este momento. Entonces, creo que ese marco inicial no puede ser dejado de lado a la hora de pensar en cómo impactan las normas en las mujeres, ¿sí? Esto, Bartlett cierra diciendo que esto se trata de una idea de un posicionamiento, posicionarnos con esos anteojos, por eso puse el dibujito, para pensar cómo podría ser la situación de las mujeres o cómo impactan las normas en la comunidad LGBTIQ+, y en el grupo de mujeres. Con esto cierro, dejo acá, muchas gracias y perdón por el tiempo. No, gracias Liliana por la claridad en la exposición. Hay un espacio breve para algunas preguntas que han ido llegando a través del chat y algunas que me enviaron también a través de correo electrónico. Claro, y aquí quizás te doy un poco el contexto, porque en el marco de la elección de los representantes al Consejo Constitucional se produjo la aplicación de la regla de paridad con el factor de corrección. Y nos preguntan tu opinión, ¿no?, respecto a la tensión que esto genera con el principio de la democracia, entendiendo que, bueno, se produjo la sustitución en 6 casos de candidatos que tenían una alta votación, aplicando la regla de paridad, ¿no? Y allí, eso, sí. Bien, a ver, de nuevo, yo no conozco exactamente quiénes fueron los candidatos que fueron modificados, pero mi respuesta sería, si nos tomamos la igualdad en serio, tenemos que hacer algunos ajustes. Bueno, o es el principio de igualdad o es el principio democrático, ¿sí? En este caso, decidimos privilegiar el principio de igualdad o la igualdad de las mujeres en pos del principio democrático, ¿sí? Alguien siempre va a sufrir una consecuencia de esto, ¿sí? Pero como lo sufrimos siempre, o sea, los límites a los derechos son válidos, ¿sí? Siempre que tengan una razón de peso, digo, esta sería mi respuesta. O sea, no veo ningún problema en limitar el principio democrático en pos de garantizar la igualdad. Digo, lo mismo sucede no sé, cuando uno establece una acción positiva para el ingreso de personas afro en las universidades. Digo, entra una persona afro, eso significa que queda fuera otra persona. Digo, esto sucede y es un conflicto que tenemos que resolver y lo resolvimos por la igualdad. Nos pregunta Paula Paredes, ¿no? En su experiencia en el contexto comparado, ¿cuáles son los modelos que debemos mirar? Bien sea en consagración de normas constitucionales o en diseños normativos en general que beneficien la perspectiva de género. Ay, qué difícil la pregunta. La verdad es que no lo sé, digo, porque en general las constituciones, digo, Chile, por esto todos estamos mirando a Chile, a ver qué es lo que sucede, porque las reformas constitucionales yo creo que dependen un poco de cada uno de los países. Y depende de hasta dónde, yo creo que también tiene que ver con hasta dónde podamos llegar, ¿sí? Yo daba el ejemplo de Argentina, que es una constitución básica, que es una constitución que no dice nada, creo que una vez menciona la palabra mujer, pero sin embargo, con el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, habilitó al movimiento feminista y a otros movimientos, digo, al movimiento de niñez, etcétera, a reclamar derechos, ¿sí? Los avances que se han dado en Argentina en materia de identidad de género, aborto, educación sexual integral, etcétera, están vinculados al uso del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, yo no sé si Argentina es un modelo, yo sé que es con lo que teníamos lo que nos sirvió. Entonces, creo que yo no sé si diría lo mismo en el caso de Colombia, ¿sí? Es una constitución que si uno la mira es relativamente básica, pero que sin embargo ha permitido al movimiento de mujeres avanzar en el reclamo de ciertos derechos. Entonces, no sé si hay un modelo, ¿sí? Pensando en los países latinoamericanos, ¿no? Pero sí que depende un poco de qué es lo que nos sirva a cada uno de los países, pero también lo que podamos lograr, ¿sí? Quizá hay que ser más estratégicos en decir, bueno, quedémonos con una constitución mínima que reconozca igualdad, autonomía y el derecho internacional de los derechos humanos. Listo. Con eso vemos cómo empezamos a negociar. También es verdad que si nosotros tenemos una constitución con 150 derechos para las mujeres, por ejemplo, digo, pensando en esto, los cambios no van a ser automáticos, ¿sí? Los cambios llevan tiempo, cambiar al Poder Judicial, cambiar a cada uno de nuestros jueces, cambiar, digo, en el sentido de que empiecen a aplicar esa nueva constitución, compatibilizar la constitución con las normas inferiores. Todo esto va a llevar un proceso
que yo creo que ya se está llevando a cabo, ¿sí? Aún sin tener la Constitución, ha habido modificaciones. Quizá la Constitución lo que nos permite es hacerlas más rápidas, esas modificaciones, pero son procesos que se tienen que ir construyendo. Perdón, no sé si respondí, pero es lo que diría. Liliana, Tomás Lara nos pregunta si de esto ya te habías pronunciado en tu exposición, pero quizás sirve la pregunta para profundizarlo un poco, si es que la perspectiva de género supone una especie de cláusula de interpretación o una alteración del catálogo de derechos en el sentido de la ampliación o la creación de nuevos derechos, ¿no? Entiendo, espero, Tomás, haber interpretado adecuadamente la pregunta. Sí, a ver, quizá deberíamos quedarnos con esto, digo, con una cláusula que diga los derechos en esta Constitución se van a interpretar con perspectiva de género. Y hasta ahí llegamos. Y si esa es la norma que logramos que se apruebe, sería genial, digo, sería muchísimo, ¿sí? Obviamente, si tenemos una Constitución que nos reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir libres de violencia, sería mucho mejor, digo, porque no tenemos que luchar respecto de nada. Pero dependerá un poco de cómo jueguen las fuerzas políticas en ese momento. Y quizá tenemos que quedarnos solo con una Constitución que reconozca que la perspectiva de género es una forma de interpretar la Constitución en particular y el complejo normativo inferior. Y ya con eso sería un avance súper relevante, ¿sí? Si lo comparamos con la Constitución que tenemos hoy a la Constitución que podríamos tener, ese sería un gran avance. Entonces yo diría, esa es la respuesta a esta pregunta. Eso. Carla Segura pregunta en especial sobre el rol de los movimientos sociales, ¿no? En el entendido que al menos advertimos que la estructura, ¿no?, del actual proceso constituyente, en él hay ciertas distancias, ¿no? Si lo comparamos con el proceso anterior donde la participación de los movimientos sociales era mucho más relevante, ¿cuál sería el rol de los movimientos sociales y del movimiento feminista para incidir en la discusión a partir de ahora, de lo que viene? Sí. Yo, de nuevo, ahí, perdón, pero no estoy como tan metida en el debate constituyente. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿sí? O sea, modificamos el procedimiento, lo cambiamos porque vimos que el anterior no funcionó, entonces modificamos el procedimiento. Yo diría, excluimos, ahora voy a explicar el término, excluimos a ciertos movimientos sociales. Y yo creo que lo que tienen que hacer ahora los movimientos sociales es alzar su voz, ¿sí? Pero de nuevo, yo creo que el alzar la voz y el reclamo por los derechos tiene que ser en este sentido de, es muy posible que no, o sea, ya sabemos que no podemos tener una constitución que regule cada uno de nuestros derechos, sino que deberíamos ir por una constitución que establezca principios orientadores, ¿sí? Porque la otra ya vimos que no funcionó. Por distintas razones, no importa, pero no funcionó. Entonces, quizá ahora deberíamos apuntar a una constitución que establezca más principios rectores y a eso deberían ir los movimientos sociales. No que se escuchen las voces de cada uno de los movimientos, digo, no que se establezcan en la Constitución las voces de cada uno de los movimientos y los reclamos particulares de cada uno de los grupos, sino más bien tener principios rectores, como podría ser, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, y con eso darle el marco para después lograr mayores avances en el reconocimiento de los derechos. Pero yo creo que el rol de los movimientos es ponerse de acuerdo, diría yo, en cuáles son esos principios básicos que la Constitución tiene que tener, ¿sí? Y esto implica dejar de lado algunas otras cuestiones que sí consideramos relevantes para nuestros grupos, pero que evidentemente no es el momento de que estén en la Constitución todavía. Claro, cuestión como de afinar un poco la agenda, ¿no? Exacto. Y aprovechar sí, esta oportunidad. Yo no sé si sería de afinar o de crear como un paraguas, ¿sí? Donde que tengamos un principio, como el que decíamos recién, el principio de interpretación con perspectiva de género, que se transforma en un paraguas para a interpretar el resto de las normas, ¿sí? Como empezar es eso, es como, bueno, que en definitiva termina siendo muy poco, pero si lo comparamos termina siendo mucho. Entonces creo que ahí debería apuntar un poco el rol de los movimientos sociales y los movimientos feministas en particular. Y una última pregunta, Liliana, y esta es mía, ¿no? Porque pensando un poco en el seminario,
Ayer casualmente me salió entre las noticias del diario El País un resultado de un estudio que realizó el Centro Reina Sofía, donde, bueno, el titular es este, ¿no? Crece el antifeminismo entre adolescentes, el mito de la denuncia falsa, la mujer casta y el hombre conquistador. ¿No? Y como para darte un poco el contexto, señalan que en el último estudio que ellos realizaron, a pesar del éxito social del movimiento feminista en España, con el que se identifican una mayoría de jóvenes, el 46,4%, en los últimos 5 años estamos viviendo un aumento del antifeminismo entre los adolescentes que considera que el feminismo ha impuesto un pensamiento único. Y añade, solo para conocer un poco tu opinión, al avance en los derechos de las mujeres y la expansión del feminismo se está produciendo una contrarreacción que cuaja en la política, en la población adulta y de una forma que preocupa a expertos y educadores entre los más jóvenes. Y esto un poco como lo traigo un poco a Chile pensando en las nuevas lógicas políticas que se han impuesto luego del resultado del domingo, ¿no? Con unas bancadas mucho más conservadoras, quizás mucho más críticas frente a la agenda de derechos del feminismo. Me gustaría solo escuchar tu opinión para poder cerrar. Ya, y ahí agregaron, sí, le vamos a dar lectura a esos comentarios, pero Dale. si quieres contestas esto y leemos lo que se agregó al chat. Sí, a ver, a ver, yo diría dos cosas, no sé si a ver, no sé si sería comparable el estudio que vos nombrás con lo que pasó con la elección de Chile en este momento. Tenemos una realidad, creo que en todos los países de América del Sur, que es que los movimientos más conservadores y más de derecha están avanzando, ¿sí? Digo, yo diría desde todos lados. Argentina tiene elecciones presidenciales este año y los debates van más o menos para el mismo lado. O sea, no es que pasó en Chile y es la excepción, sino que esto viene generándose con movimientos muy fuertes. Entonces, lo que yo diría es que ante esta situación, ¿no? de estos movimientos, tenemos que tratar de avanzar en algo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Pero también yo creo, esto respecto de la Constitución, ¿sí? Por eso es, ¿por qué tenemos que avanzar de alguna manera? Y es para reaccionar o para tener un escudo protector frente a estos movimientos que vienen avanzando, ¿sí? Por otro lado, yo creo que respecto del estudio este que vos mencionás, creo que tenemos un problema muy grande, digo, acá me salgo de la presentación y respondo de otra manera, pero es que tenemos un problema muy grande que es el movimiento feminista ha avanzado en las calles, ¿sí? Fuertemente en las calles, ha avanzado poco en la educación y en las familias. Entonces seguimos teniendo, yo diría, como chicas súper empoderadas, o niñas, o jóvenes o adolescentes súper empoderadas, en el sentido de que reconocen de que esto es un abuso, te puedo denunciar, y entonces denuncian automáticamente y te denuncian por las redes sociales, etcétera. Pero por otro lado, seguimos teniendo fuertes situaciones de violencia en las escuelas y en las familias. Entonces, no hemos logrado compaginar el movimiento feminista y esto hace que se produzca un choque, ¿sí? Que entonces nos parezca que todas las mujeres están denunciando y eso está mal, y quizás sí está mal, pero quizás es la única herramienta que tienen para poder decir qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las otras herramientas no se las hemos dado y principalmente no se las hemos dado porque, por ejemplo, seguimos criando o seguimos educando varones violentos, ¿sí? Digo, esto es una generalización, lo quiero decir en el sentido que no hemos cambiado la forma de educar. Nuestros héroes siguen siendo varones, ¿sí? Los líderes que luchan son varones, los que llevan las armas son varones. Y entonces esto, me parece que ahí hay un choque de cultura, si se quiere, o de que en unos avanzamos mucho y en otros no hemos avanzado. Entonces ahí tenemos ese problema. Esa sería mi respuesta. No sé si respondí ahí. Respecto de los movimientos que ganaron la elección, me parece que es un fenómeno en general de toda la región y que tenemos que tratar de cubrirnos de alguna manera, aunque sea mínimamente. Bueno, ahí en el chat Elisa Simo compartió el enlace a la columna, ¿no? al
la nota informativa que te comentaba sobre este estudio. Muchas gracias por eso. Y Jesús Soto nos presenta una opinión, ¿no? Él dice, mi opinión es súper importante lo mencionado respecto de que no podemos tener una constitución que regule cada uno de nuestros derechos, sino los principios rectores. En especial, que el rol de los movimientos sean discutidos en el debate constitucional, o lo que es comúnmente conocido como el espíritu del legislador, que se discute y se escuche a dónde van apuntando los derechos que se persiguen regular. Eso lo comenta Jesús, a quien le agradezco el comentario también. Bien. Sí, y yo creo que para esto, perdón, iba a decir como, bueno, de nuevo, yo no estoy tan familiarizada con cómo van a ser estos procesos de escucha a la ciudadanía, pero de nuevo, la forma en que se establezcan esos procesos de escucha a la ciudadanía tampoco son neutrales, ¿no? Si yo no me acuerdo en el proceso anterior, los procesos de escucha muchas veces habían sido completando un formulario por internet, ¿no? Si Luis, corregime en esto. Y eso no es neutral, digo, hay poblaciones que no saben usar la computadora, entonces no le puedes decir, mandame un formulario por internet. Esto limita el acceso a ciertos grupos. ¿Sí? Entonces me parece que, de nuevo, tenemos que pensar también cómo escuchamos a todos los movimientos, o a los más, no sé si todos, pero los más representativos en el sentido de que representen los más variados, ¿sí? Y no solamente aquellos que tengan acceso a Internet, por ejemplo, o tengan acceso al legislador de turno o a la legisladora de turno. Perfecto. Bueno, Liliana, ya cerramos el seminario que está programado para 1 hora. Quiero nuevamente agradecerte la amabilidad y el tiempo que nos has dedicado a reflexionar sobre estos temas. Y claro, nos llevamos sin duda reflexiones, muchas más preguntas. Y espero que tengamos otra oportunidad de seguir conversando sobre estas temáticas que son muy relevantes y van a seguir siéndolo a corto y mediano plazo. Bueno, gracias a vos, Luis, por la invitación y a todos los que se sumaron y a todas las que se sumaron. Y nada, quedo a tu disposición, encantada de formar parte de estas conversaciones. Perfecto, muchas gracias, que estés muy bien. A todos les agradezco que se hayan conectado. Los invito también a estar atentos a la agenda de seminarios que tenemos para las próximas semanas. E igualmente, bueno, ya los que ingresaron es porque tienen mi correo electrónico y se han registrado en la lista de interés de participar, y por esa vía los vamos a estar contactando. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Gracias, Luis. Hasta luego, Chao, chao. Liliana. Hasta luego.